Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿qué es el cuerpo de Cristo? 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. Vamos a mirar esta palabra, porque nosotros como cuerpo necesitamos estar conectados. Cuando yo digo me conecto a Cristo, estoy unido a Cristo, dependiendo de Cristo, tengo que entender que unirme a Cristo no es una unión solamente a través de la oración, una unión a través de orar, tomar el tiempo diario con Dios, hacer los emoaos. Eso es un pedacito de la comunión con Dios. Hay 4 maneras por las cuales nosotros nos conectamos con Dios. Yo no sé si alguien de los que está aquí se acuerda cuáles son esas 4 formas de conexión con Dios. Que tenemos dependencia de Dios y recibimos la vida espiritual de Cristo. La palabra dice en Juan 15 que Él es la vid, nosotros somos las ramas, los pámpanos, y que nos unimos a Él y nos conectamos a Él para recibir la vida de Cristo. Esa vida es la que nos permite a nosotros vivir una vida limpia en santidad. No es nuestro esfuerzo humano, no es nuestra voluntad humana, solamente decidiendo no pecar, sino que es al conectarme con Jesucristo como la vid verdadera, como el tronco que bota la savia. Él da el Espíritu Santo, es la vida de Jesús, y cuando yo me conecto con Él, entonces recibo esa vida, y esa vida me permite a mí prosperar, vencer el pecado, tener paz en mi corazón, porque de lo contrario, yo voy a estar tratando en mis propias fuerzas de vivir santamente, no enojarme, no mentir, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que dependa de Cristo y me conecte espiritualmente con Jesús. Y esa dependencia transfiere la vida a mi interior, y es ahí cuando yo puedo vencer el pecado. Puedo tener fe, puedo tener fuerza espiritual para avanzar. No es mi fuerza, es la fuerza de Jesús que me es transferida cuando yo me conecto con Él. Y hay 4 maneras que tenemos para conectarnos con Él. ¿Quién me las comparte? La primera, tiempo diario con Dios. Esa conexión es entre Cristo y yo. Entonces, nos conectamos con Cristo y Él es el que nos da la vida espiritual. La primera manera de conectarnos con Cristo es nuestro tiempo diario con Dios. Por eso les enseñamos a hacer el emoao, compartimos ese tiempo diario de oración, la lectura de la palabra, todo lo que hacemos en nuestro tiempo diario con el Señor. La segunda manera donde nos conectamos para recibir la vida espiritual es a través del discipulado. El discipulado es el tiempo donde yo soy edificado espiritualmente a través de una persona que conoce un poco más de otro discípulo, que es como un hermano mayor que me está enseñando la palabra y me va a edificar y me va a ayudar a crecer espiritualmente. Jesús hizo discipulado con todos los apóstoles, y ellos luego discipularon a otros, y la red de discipulados se extendió hasta el día de hoy. Entonces nosotros estamos en discipulado y estamos llamados a ser discípulos de alguien y a discipular a otras personas. Entonces esa conexión es vital. Hay una tercera manera de conectarnos con Cristo. ¿Cuál es? Iglesia en casa. Cuando nos reunimos en los diferentes lugares o nos reunimos en iglesia en casa y compartimos con los hermanos y nos edificamos mutuamente con la palabra, podemos cantar, jugamos, comemos, compartimos. Eso es vida espiritual. Esa vida espiritual de Cristo conectándose con nosotros. Y en cuarto lugar tenemos nuestro tiempo en familia. Cuando reunimos los domingos, nuestro día de reposo, las personas para conectarnos con Cristo como familia. Y este es importante, esos 4 puntos de conexión debemos tenerlos siempre con Cristo para recibir la vida espiritual. Entonces, no se trata solo de conectarnos individualmente. Muchas personas dicen, no, es que yo veo un video de YouTube y ya con eso quedé edificado espiritualmente. No, es la conexión con las personas, es la conexión vivencial, pasar tiempo, vivir. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros cuando tenemos comunión, compartimos la palabra, oramos unos por otros y nos ayudamos mutuamente.
compartimos los alimentos y somos solidarios. Eso es el reino de Dios y nosotros tenemos que estar conectados con Cristo para poder estar en ese reino. Así que no se trata solamente de tener una conexión, de decir, no, es que yo oro. Sí, usted puede orar todo lo que quiera, solo. Usted no está conectado con Cristo, porque la conexión con Cristo, si se dan cuenta, es mayoritariamente a través de relaciones con el cuerpo de Cristo. O sea, con otro creyente yo me relaciono, oro, tengo comunión, salimos, comemos juntos, jugamos, nos ayudamos cuando alguien está en necesidad, socorremos a la persona, porque el cuerpo de Cristo debe conectarse de esa manera y ahí es donde Cristo, la vida de Cristo, empieza a fluir. Esa es la vida de Cristo. Nos amamos unos a otros bajo el señorío de Cristo y compartimos. Entonces, aquí en el versículo 12 de 1 Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también Cristo. ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Entonces, primero, ¿quién es la cabeza del cuerpo espiritual de la iglesia? Jesús. Él es la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Nosotros relacionados, no nosotros aislados, nosotros conectados como familia, en discipulado, en iglesia en casa, ¿verdad? En el tiempo en familia con Dios, conectados siempre nosotros reunidos. Entonces dice, de la misma manera como funciona el cuerpo, las familias deben funcionar, la familia de la fe, que es la iglesia, debe funcionar y todo eso ocurre a través de la red de discipulado. Entonces, mis discípulos empiezan a tener discípulos y a impartir la vida espiritual de Cristo, porque cuando nos reunimos para edificarnos, entonces empezamos a fluir en esa vida espiritual. Por eso todos los creyentes debemos estar en discipulado. O sea, no hay cristianos. En realidad la palabra en la Biblia para cristianos creo que solo se menciona 3 veces, 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra que más se menciona en más de 300 oportunidades es la palabra discípulo. Discípulo, discípulo. Discípulo es el nombre de los verdaderos hijos de Dios que deben convertirse en discípulos de otros. Porque muchas personas, porque en el sistema religioso tradicional las personas son asistentes, son feligreses, yo voy a tal lugar, pero no son discípulos. Dios quiere discípulos, porque Jesús tuvo ¿qué? Discípulos. Él tuvo gente que la siguió y de hecho los espantaba, pero los que él se concentró en cuidar y amar fueron sus discípulos. Por eso es que él no estaba buscando la cantidad de gente, sino gente que fueran discípulos fieles, que seguían y servían a Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar muy en la jugada con el Señor, debemos estar alineados con el propósito de Dios. Dios no está queriendo que nosotros tengamos un montón de gente, sino que tengamos discípulos. Y cuando la red de discípulos se multiplica y crece, son personas que aman a Dios, que aman a sus hermanos, que están sometidos y obedientes al señorío de Cristo y además buscan hacer discípulos, que son las 3 marcas del verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene esas 3 marcas. Ama a Dios y a sus hermanos, le sirve. Segundo, obedece a Jesús como su Señor, es obediente a la palabra, no da excusas para la obediencia, sino que da la prioridad al reino de Dios y lo busca en primer lugar. Y en tercer lugar, busca tener discípulos. Esas son las 3 cualidades y esa es la iglesia de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo. Ahora mira lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo sabemos que una persona es miembro de la iglesia, parte de la iglesia? Bautizada. Porque esa persona ha sido bautizada y ahora ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, los que son miembros de la iglesia son personas que se han arrepentido de sus pecados, han creído en el Evangelio del Reino, en Jesús, han establecido a Jesús como Señor, se han bautizado y en consecuencia la palabra dice, Dios ha enviado el Espíritu Santo a habitar dentro de ellos y ese Espíritu Santo es lo que nos hace miembros de la iglesia. Ese bautismo y el ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor a quienes hace miembros del cuerpo.
a todos aquellos que sean bautizados y que tengan el Espíritu de Dios habitando dentro de ellos. Son los miembros del cuerpo. Pero no tiene nada que ver con judíos o griegos. ¿A qué se refiere eso? No tiene nada que ver con la nacionalidad, no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? No tiene nada que ver con el sistema religioso de donde vienes. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ir a un sistema religioso. Ay, yo soy de tal iglesia o yo soy de tal tradición religiosa, pero no necesariamente esa persona ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo y se está siguiendo como discípulo a Cristo. Entonces, lo más importante no es pertenecer a una denominación o una cosa religiosa, una tradición religiosa, sino seguir a Jesús de todo corazón, con esas marcas. Ahora, dice que tampoco depende, dice, sean esclavos o libres. Recuerden que en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo romano, las personas estaban categorizadas como esclavas o libres. Y obviamente las libres, pues habían unos ricos y pobres, pero en realidad habían dos grandes grupos, los que eran esclavos, que eran vendidos como esclavos, y los que eran libres en el mundo romano. Y el Señor dice, no hay estratificación, no existe clase social. Y esto es muy importante, porque nos amamos unos a otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con el estrato, con la ropa que vistes, con el carro o que no tienes carro, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el amor que le tenemos a Dios, a nuestros hermanos, y estamos conectados bajo el señorío de Cristo. Dice el versículo 14, además el cuerpo, está hablando del cuerpo humano, no es un solo miembro, sino muchos. Si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿a qué creen que se está refiriendo esto? A que no importa qué lugar ocupemos dentro del cuerpo, igual somos importantes, independientemente de cuál sea nuestra función, nuestra misión. Así es. No importa qué posición ocupes dentro del cuerpo. Puede ser una persona que está discipulando a otro, puede ser una persona que está liderando una iglesia en casa, puede ser una persona que está sirviendo y ayudando en diferentes actividades. Lo importante es que perteneces al cuerpo y todos nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos, por ejemplo en iglesia en casa, y oramos unos por otros, Dios se mueve de manera sobrenatural. Puede darte una palabra de ciencia, de sabiduría, puedes escuchar la voz de Dios para el otro, eres edificado, o tal vez tú tienes una necesidad económica y entre todos podemos decir vamos a apoyarte porque tienes esta necesidad y todos podemos sembrar, dar, servir de alguna manera en el cuerpo. Por eso nosotros, ninguno puede decir, ay, es que yo no tengo para enseñar y entonces por eso no soy del cuerpo. No, si eres del cuerpo. Tal vez seas el ombligo del cuerpo. No, ese no es un miembro. Tal vez seas un vellito, un pelito. Pero todo tiene una función en el cuerpo. Esos vellitos que tú tienes, por ejemplo, las pestañas, uno dice, las pestañas no son solo para que las señoras se echen ahí. ¿Qué es lo que se echan? ¿Qué es lo que nos echamos? La pestañina. O que las levantan. No, no es para eso. Las pestañas protegen del polvo, protegen aún de insectos, de cosas. Las pestañas tienen una función también de protección contra infecciones. Lo mismo las cejas. Las cejas evitan, aunque algunos no tenemos muchas cejas, pero evitan que el sudor caiga sobre el ojo. Y fíjate, nadie le para bolas. La gente piensa, ay, no, eso está de adorno. No, no está de adorno. Eso tiene una función especial, específica para protección del cuerpo. Los ojos tienen la función de ver, las manos de tomar, de servir. Tú tienes una función dentro del cuerpo. Nuestra iglesia, en cada iglesia en casa, las personas que se van uniendo a la red de discipulado van a ir teniendo una función para discipular, para ayudar, para consolar. Y la meta no es que esté cada uno por su lado, sino que, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy discipulando a Daniel, estoy discipulando a Andrés, estoy discipulando a Samuel, estoy discipulando a David. Entonces ellos son mis discípulos. Pero entre ellos debe empezar a establecerse esa conexión de amor donde Samuel cuida de David, David puede cuidar de Andrés, Andrés puede cuidar de Daniel, Daniel puede cuidar de Samuel.
Ellos pueden cuidar de mí, porque aquí se trata de que el cuerpo cuida el cuerpo cura el cuerpo sana el cuerpo atiende las necesidades del mismo cuerpo. Entonces, ninguno de nosotros es el único que sirve, sino que todos nos edificamos. Por eso cuando estamos en Iglesia en Casa, compartimos la palabra a diferentes personas, porque Dios nos habla a través de lo que Dios le ha dicho a cada uno y cada uno puede edificar a su hermano a través de la oración, a través de compartir la palabra, la enseñanza, a través de ayudarle, tal vez le dé un abrazo y lo levante emocionalmente, lo anime, o tal vez alguien venga y te diga, estás haciendo esto mal, te va a pedir cuentas y te va a decir, no, 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 esto que estás haciendo no está bien, y te ayuda a enderezar el camino, en amor, pero te ayuda a enderezar el camino. Entonces, el cuerpo se cuida entre sí y tenemos que aprenderlo. Hoy se los estoy enseñando, esto va a quedar grabado en YouTube, en Facebook, pero es tan importante que usted lo recuerde, que el cuerpo cuida el cuerpo, edifica el cuerpo se nutre. ¿Por qué? Porque Dios da la edificación a través de las relaciones de amor que tenemos unos con otros. Por eso, aunque tú seas una persona muy calladita y no participas mucho, eres parte del cuerpo. Así seas una persona extrovertida y te quieres, siempre estás hablando y compartiendo, eres parte del cuerpo. Nosotros te soportamos. Eres parte del cuerpo. ¿Qué? Dios ha puesto a cada persona con diferentes matices, diferentes formas. ¿Sí? Claudia me está mirando mal. De diferentes formas de ser para que nos edifiquemos mutuamente. Ahora, lo que no se vale son gruñones, gente que esté en una mala actitud. No te aísles del cuerpo, conéctate con el cuerpo. ¿Por qué? Porque esas relaciones nos edifican y todos, dice, somos necesarios. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, la respuesta es no. Porque unos oyen, otros ven, otros sirven, otros disipulan, otros están aquí cuidando, ¿verdad? En diferentes posiciones, pero todas son de servicio. No es para enseñorearse de nadie, sino para servir, tal como ocurre en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, cuando esta mano está enferma, ¿cuál es la que la cura o la protege? Pues la otra mano. Los pies la llevan al médico si necesita, por ejemplo, si me fracturo, los pies se ponen de acuerdo y van y llevan a la manito al médico para que sea curada. Todo esto es el cuerpo se cuida entre sí y necesitamos estar conectados unos con otros y romper ese aislamiento e individualismo que el mundo y aún el sistema de la iglesia tradicional nos ha vendido, donde no tenemos ni siquiera conexión ni comunión. Mis amados, ustedes son parte de mi vida y yo soy parte de sus vidas. Y estamos para servirnos y ayudarnos. No tenga ningún temor en levantar la mano y decir necesito ayuda. Porque si podemos ayudar, lo haremos. Porque Dios nos ha puesto como un cuerpo para protegernos y cuidarnos mutuamente. Por ejemplo, uno estornuda y el otro le suena los mocos. Entonces, Dios es bueno. Dios nos ha puesto para cuidarnos y ayudarnos. Muy bien. Dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces Dios nos da diferentes capacidades y nos pone en diferentes posiciones. Hay unas personas que tienen la capacidad de consolar a otros. Son buenos consolando. Y apapachan y cuidan. Eso se llama un don de misericordia o de consolación, de exhortación. Dios le da otra capacidad, otro don, por ejemplo, administrativo. Entonces organiza cosas. A mí el Señor me dio un don para enseñar, entonces enseño. A otro le dio el don para, ¿qué digo yo? Sanar enfermos. Entonces ora por las personas y son sanadas. Cada uno con los talentos, capacidades, dones que Dios le ha dado, los pone al servicio de los demás. Y esto tenemos que vivirlo como iglesia. Tenemos que crecer y crecer para podernos ayudar y servirnos mutuamente. Entonces Dios es el que pone la posición del cuerpo como Él quiere. No debemos jamás compararnos con otro.
¿sí? No se comparen ni conmigo, ni con mi esposa, ni con los líderes, ni con el discipulador. No te compares. Cada uno tiene el don, la capacidad, el talento para funcionar de una manera especial y edificar el cuerpo, porque esto es un cuerpo que debe funcionar perfectamente en amor para alcanzar a otros para Jesús. Ahora, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aunque seamos muchos, somos uno. Y esto tienes que tenerlo en tu corazón. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a vivir siempre en individualismo. El ego se manifiesta principalmente por la independencia. Cuando Adán y Eva, el diablo les estimuló el ego y les dijo, ustedes pueden ser como Dios. Coman de ese arbolito de la ciencia del bien y del mal y ustedes van a llegar a ser como Dios. Inmediatamente ellos dijeron, wow, podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, a nuestra manera, en nuestro propio tiempo. Se independizaron de Dios. Por eso el arrepentimiento para entrar al reino es lo vital, porque yo me arrepiento de ser individualista, egocentrado, de vivir una vida independiente de Dios. Por eso la puerta para entrar al reino, la puerta que habla el Señor es arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave. Yo tengo que arrepentirme de esa actitud independiente del cuerpo. Tengo que arrepentirme de esa actitud independiente en mi familia. Uno puede encontrar personas que aún dentro de la familia se aíslan y no hablan y se reúnen y no se quieren reunir. Y están siempre en una actitud renuente, independiente en su propio hogar, en su propia familia. Eso debes arrepentirte, debes cambiar y empezar a decir, yo soy parte de esta familia, soy parte de esta familia de la fe, soy parte de esta iglesia, soy parte de mis hermanos, soy parte de esta iglesia en casa, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, estás fuera del cuerpo y fuera del señorío de Cristo. Y no vas a poder entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos nadie va a llegar en una excursión privada. O llegamos como cuerpo o no llegamos, unidos a su iglesia o no entramos. La iglesia es el punto vital de conexión, porque cualquiera puede decir, no, es que yo amo a Dios, lo amo, lo amo, lo amo. Pero si ese amor por Dios no lo demuestras amando a tu hermano, uniéndote con tu hermano, queriendo a la persona, es mentira. El apóstol Juan en primera de Juan dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y cuando yo amo a alguien, ¿qué quiero hacer? ¿Estar lejos de él o cerca de él? Cerca. Tengo que conectarme, tengo que ayudarle. Entonces hay que empezar a vencer y arrepentirnos del individualismo, de la independencia, tanto de Dios como de nuestros hermanos. Dios nos llamó a ser interdependientes en el cuerpo y totalmente dependientes de Él. Recuérdalo, dependo de Él para todo, pero entre nosotros interdependientes, nos ayudamos mutuamente, nos servimos mutuamente, nos animamos mutuamente, oramos juntos, compartimos la palabra juntos, ganamos a otros para Cristo juntos, porque esta unidad es la que Dios quiere en su iglesia y es la unidad que debemos buscar todos los días de nuestra vida. Es muy simple, conexión con Dios y conexión con nuestros hermanos. Y en ese amor que se forma, en ese servicio mutuo, es que vamos a empezar a ganar a otras personas para Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos en una casa y todos se aman, se saludan, se ayudan, oran unos por otros, y viene alguna persona que no conoce al Señor, lo primero que va a decir, estos parecen familia. O tal vez viene una familia muy disfuncional y dice, uy, yo hubiese querido tener una familia así. Y cuando se dan cuenta que no tenemos nexos biológicos familiares, pero nos une Cristo, nos une el Señor, como un cuerpo, como una familia, entonces dicen, yo también quiero ser parte, yo también quiero pertenecer. Eso es lo que toca el corazón de las personas. Dice el Señor Jesús en Juan 15, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y luego dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Así que tenemos que tener en el corazón esa conexión relacional, que debemos empezar a conectarnos, a llamarnos mutuamente. Los grupos de discipulado, tenemos que cruzar la línea, no esperen que Marilena llame a todas las chicas, no, entre ustedes, cuidándose unas a otras, ayudándose nosotros muchachos, los varones que están conmigo, vamos a reunirnos, vamos a llamarnos unos a otros, vamos a crecer, porque tenemos que amarnos, porque el Señor nos mandó a hacer eso.
y yo estoy bajo el señorío de Cristo. Yo obedezco a Jesús. Dios me dio un mandamiento. Jesús es Dios y Él me dijo, ama a tu hermano, cuida de tu hermano, sirve a tu hermano, bendice a tu hermano, reúnete con tu hermano y vamos a reunirnos y vamos a cruzar esas líneas de relación para que entre todos podamos cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Cuando ustedes viajen a Cali, ahorita no están conectados los de Cali porque están en iglesia en casa, pero en los grupos de discipulado nos estamos encontrando. Pero cuando viajen a Cali, hay 2 o 3 hogares que ya son discípulos y dijeron, queremos, y cuando viajen, aquí los recibimos en casa, porque son nuestra familia. Cuando viajen los de Cali, si ustedes necesitan algo, aquí estamos, somos familia. Estamos unidos en el nombre del Señor y debemos tener esa bondad y esa bendición. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer, a vencer, y lo primero es arrepentimiento. Arrepiéntese de esa actitud individualista que hemos tenido. Arrepentámonos de la independencia, de hacer las cosas a nuestra manera sin consultar a nuestra familia, de la fe, al liderazgo, al hermano, pedir oración, pedir ayuda. Muchas personas vienen, ay no, es que me da pena. Mi hija o mi hijo, la pena, la vergüenza es pecado, es un producto del pecado. La Biblia dice que Adán y Eva se conectaban y luego cuando pecaron se avergonzaron al punto que se cosieron delantales y ya no tenían intimidad. Pero en iglesia en casa, en la verdadera iglesia, en el reino de Dios son relaciones de amor, relaciones de comunión. No tenga pena decir necesito ayuda, no tenga pena llamar a otro y hablar con él o decirle estoy preocupado por ti. No tenga pena de nada. Nosotros somos familia y si usted ve a un miembro de su familia en problemas o que va a cometer un grave error, usted no le diría a su propio hijo, oye, detente, o a su papá o a su mamá, uy, no te metas por ahí porque te pueden hacer daño o eso está equivocado. Claro que sí lo harían. ¿Por qué? Porque lo amas. Y ese es el amor que Dios quiere desatar en nuestra iglesia en casa y en donde quiera que estemos, porque todos nosotros debemos amarnos los unos a los otros sin distingo de educación, de lugar, de religión, de nada de esas cosas que separan al mundo religioso y al mundo secular. Nosotros no somos religiosos, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Es el reino de Dios lo que queremos establecer en la tierra y para cuando Jesús regrese va a encontrar una iglesia que ya vive en el reino de Dios, que ya se ama entre sí, que ya está conectada, que ya dan la vida el uno por el otro, porque eso es lo que Jesús vino a transformar. Y eso nos va a hacer brillar en un mundo donde la gente vive aislada, independiente, de forma egoísta o llena de vergüenzas y penas que no corresponden. Así que vamos a orar allí donde estás y los que están en Zoom van a orar y van a empezar a orar, a decirle, Señor, me arrepiento del temor, de la vergüenza, de no conectarme, de compararme y pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, en esta hora, yo tomo una decisión. Yo quiero ser parte del cuerpo. Ya sabes que para ser parte del cuerpo primero tienes que creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados, creer el mensaje del Evangelio del Reino y bautizarte. Y recibirás el Espíritu Santo y el Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. Pero una vez que estás dentro del cuerpo tienes que arrepentirte de ese individualismo que traemos y que tantas veces nos ha dañado como familia. Piense ahí donde está. Seguro que usted ha tomado decisiones unilaterales sin consultar a los miembros de su familia. Y quiero decirte algo, toda decisión que tú tomes va a afectar tu familia. Y esta es la familia de la fe. Tus decisiones aquí afectan la familia de la fe. Afectan. ¿Por qué? Porque somos una familia. Jesús nos hizo una misma familia. Entonces vamos a decirle, Señor, perdóname. Yo no quiero volver a tomar decisiones sin consultarte a ti y sin consultar a mis hermanos, sin pedir consejo, entendiendo que cada decisión que tomo va a afectar a mis hermanos, a mis padres, a mi mamá, a mis hijos, y yo quiero consultar con ellos y quiero consultar con la iglesia esas decisiones que pueden ser trascendentales, pidiendo consejo, para que la iglesia, que es mi familia de la fe y que es una familia eterna, no sea dañada
por ninguna manera, porque queremos cuidarnos y protegernos unos a otros. Dígaselo ahí de corazón al Señor. Si usted me ha entendido esta palabra, usted está empezando a entender lo que significa pertenecer al reino de Dios. El gobierno de Dios se establece donde los hermanos, donde los discípulos obedecen a Jesús y aman a sus hermanos. Y cuidan del cuerpo. Se cuidan unos a otros, se sirven unos a otros. Así que dígale, Señor, yo soy parte de esta familia y soy miembro de esta familia y voy a cuidar a mis hermanos y les doy permiso, y póngalo ahí en su corazón, les doy permiso para que cuiden de mí, para que me pregunten, para que me llamen, para que puedan estar pendientes, porque yo voy a estar pendiente de ellos. Y dígaselo al Señor, Señor, voy a estar pendiente de mis hermanos. No voy a seguir viviendo en el individualismo de este mundo, en el aislamiento del sistema gobernado por Satanás. El reino de las tinieblas, todo el mundo es independiente, egoísta. A nadie le interesa lo que le pase al otro. Pero en el reino de Dios, donde hemos sido llevados por Cristo, trasladados al reino de Jesús, un reino de gracia, de amor, de comunión, de unidad, ese reino se mueve a través del cuerpo de la interdependencia. Así que, Señor, yo me conecto en el nombre de Jesús. Y desde esta hora me arrepiento, Señor, porque he seguido en el pasado lo mismo que aprendí en el mundo, lo traje, y yo no quiero vivir más de forma independiente. Quiero vivir interdependiendo con mis hermanos, conectado en discipulado, conectado en mi tiempo diario con Dios, conectado a mi familia, en mi tiempo en familia, conectado con mi iglesia, congregándome en iglesia en casa, conectado porque esto es lo que me has llamado y yo quiero ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a terminar para... Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9048796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.